Ok, buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a el canal de Química Orgánica para Medicina. Ja. Bueno, lo que vamos a conversar hoy es terminar de ver el PowerPoint que les subí, o sea, el que vimos, empezamos a ver la clase pasada. A ver si... Sí. ¿Se ve la pantalla? Dedito para arriba, por favor. Ya, perfecto, gracias, Máximo. Digo gracias, Máximo, porque es el único que veo acá en las miniaturas. ¿En qué quedamos? El martes. Quedamos en que les comenté un poquito acerca de los alcanos. Conversábamos de que eran hidrofóbicos, de que eran menos densos que el agua. Eso implica que cuando hay un derrame de petróleo, por ejemplo, se extienden sobre todo un volumen de agua y sea muy complejo poder eh, eh, contenerlo, el derrame. Bueno, también que se llaman alifáticos porque provienen de las grasas, muchos de ellos. Bueno, y conversamos algunas cositas de los alcanos. Eh, lo que no alcancé a ver, y que se supone que tenía que valorar en esta prueba, pero no creo que alcance, porque si no nos quedaría el contenido muy encima, es comentarle un poquito acerca de los alcanos y los alquinos. Y para hablar de los alquenos, una pregunta motivadora es, ¿saben ustedes en qué se diferencian las grasas de los aceites? La presencia de un enlace doble y un enlace triple, ¿cierto? Bueno, la primera diferencia es que los aceites se obtienen de los vegetales principalmente y las grasas de los animales, ¿ok? Y estructuralmente es porque los aceites, que son la mayoría líquidos, viscosos, a temperatura ambiente, las grasas son sólidas, si bien tienen una estructura química parecida, la diferencia es que los aceites, esto que los hace líquidos y no sólidos, es la presencia de dobles enlaces en su estructura, ¿sí? Eso a su vez hace que los aceites sean más reactivos, porque como tiene un grupo funcional doble enlace, puede reaccionar con oxígeno, por ejemplo, eh, hace que se oxide más fácilmente y por lo tanto, ustedes no sé si han escuchado que en sus casas que no utilicen el aceite recalentado, ¿no? O sea, o usarlo dos veces y después ya descartarlo. Y eso pasa porque el aceite se va oxidando producto de esos dobles enlaces y va formando especies que tienen mal olor, que son desagradables al gusto, etc. ¿Vale? En la vida cotidiana, porque es importante además los alquenos, es por ejemplo el etileno o el eteno, es un compuesto que es fundamental para la maduración de la fruta. O sea, está presente durante todo el proceso de maduración de las frutas. Uno puede medir la cantidad de etileno y saber en qué estado eh, está de maduración. O el beta-caroteno, que es eh, lo consumimos a través de ciertos alimentos, habitualmente de color anaranjado, la zanahoria, el tomate también, y es lo que se llama la provitamina A. Entonces, nosotros tomamos el betacaroteno, lo consumimos en el intestino delgado, se transforma bueno, entre el hígado y el intestino delgado se van formando algunas especies de subproductos del betacaroteno, uno de ellos es el retinol, y que lo acumula en el hígado el retinol y el retinol lo va mandando hacia el ojo, porque el retinol es muy importante para la visión. Entonces, bueno, eh, por eso se habla de que antiguamente, entonces, en los monitos animados antiguos, eh, por eso el conejo Bugs Bunny siempre estaba comiendo una zanahoria y tenía buena vista, porque el beta-caroteno se transforma en cis-y-trans-retinol y ese es el que nos ayuda a tener una mejor visión. No voy a entrar en el detalle de la bioquímica del ojo, pero para que sepan que efectivamente es así. Comer zanahoria y tener buena vista están relacionados. No es de los monitos solamente. Y contarles un poco de los alquinos, que bueno, los alquinos están presentes como grupo funcional en triple enlace en muchas moléculas, pero un alquino como tal de uso cotidiano es el
por ejemplo el acetileno o el etino. Y este se utiliza en ciertos sopletes para darle más energía a la llama. Pasa que hay ciertos metales que, bueno, ustedes saben que en las construcciones uno tiene que hacer estructuras metálicas de soporte, y esas estructuras metálicas hay que juntarlas. Como junto dos fierros, bueno, usando un soplete y un, y un elemento metálico que habitualmente es estaño, que permita que después esas piezas cuando se enfríen, lo que hacemos es fundirlo y después al enfriarse que las dos piezas queden unidas, ¿cierto? Pero hay metales, como el acero, que requieren mucho más temperatura para fundir. Y es una llama normal no lo hace, entonces tenemos que hacer una llama de oxiacetileno, que es un bidón de acetileno que en presencia de oxígeno al quemarse genera mucha energía y permite que se pueda fundir el metal y después poder juntarse con el otro y al enfriarse quedan juntas las estructuras, básicamente. Y eso es el ejemplo más cotidiano que se me ocurrió darles sobre triple enlace. Ahora, respecto de su estructura orbital, ya un poco sabemos que los compuestos que tienen doble enlace tienen carbonos con hibridación sp2, siendo los tres enlaces sp2 en el plano, formando un suerte de triángulo, y ahí están los enlaces sigma carbono-carbono y sigma carbono-hidrógeno, y perpendicular a él está los dos orbitales P que quedaron sin hibridar, que se mezclan el uno con el otro, y la suma de los orbitales, los enlaces sigma con los enlaces pi, dan una estructura como esto, ¿ya? ¿Cómo sería un triple enlace? Bueno, sería una cosa como esta que tengo acá en la diapositiva, ¿no? Son dos orbitales sp. Uno se usa para formar enlace con el carbono, la sigma, y el otro la sigma con el hidrógeno, y los dos orbitales P que quedan sin hibridar forman los enlaces múltiples, o los dos enlaces pi siguientes. Ahora, comentábamos que al principio del curso que la química orgánica se basa en el carbono, y la importancia de es que forma enlaces que son relativamente fuertes, y eso permite soportar estructuras cada vez más complejas. Los alcanos, por ejemplo, que tienen solamente enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, son bastante poco reactivos. También se los comentaba en la clase anterior, que las reacciones, una es por halogenación en el espacio y la otra es en la cocina o en la combustión del motor, cuando lo quemamos, los alcanos. Entonces necesitamos condiciones más drásticas. Pero, porque justamente esos enlaces carbono-carbono son poco reactivos, son estables. Pero ¿qué pasa con los dobles y triples enlaces? Como tienen estos electrones en los orbitales P, que no están tan cerca de los núcleos, sino que están un poquito más alejados, más periféricos, los electrones se están moviendo digamos, en esta zona, al no tener el efecto tan potente de los núcleos, son más fácilmente cedibles hacia otra molécula. O sea, los electrones de los enlaces pi se pueden usar para formar enlaces, ¿ya? Eso implica que los dobles y triples enlaces pueden actuar como nucleófilos. ¿Se acuerdan del concepto? Nucleófilos, especies ricas en electrones que dan electrones que aman a los núcleos. ¿Ok? Y eso es muy importante porque la química de los dobles y triples enlaces se basa en reacciones donde ellos actúan como nucleófilos. Las reacciones más importantes que experimentan los alquenos y los alquinos se llaman adiciones. Y con apellido, adiciones electrofílicas, porque ellos, los sustratos, el doble o triple enlace, adicionan, juntan a un electrófilo. Entonces, por eso se llama adición electrofílica. Adiciono un electrófilo. ¿Vale? Hay distintos electrófilos. Les voy a mencionar algunos casos bien puntuales. Es, por ejemplo, la hidratación de un alqueno. La hidratación de un alqueno, la reacción de hidratación o de adición electrofílica de agua, ocurre entre un doble enlace y agua, por supuesto. Yo puedo juntar estos dos reactivos, ponerlos en agitación,
calentarlos un par de horas y no va a pasar nada. Esta reacción necesita un catalizador que acelere la reacción. Y ese catalizador es un ácido que puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ortofosfórico. ¿Cuál es el rol del ácido? El ácido lo que hace es que protona al agua en una reacción ácido-base, ¿no? El ácido le transfiere un protón al agua y que esto queda como hidróneo o agua protonada. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué es necesario eso? Porque cuando les comentaba de los nucleófilos y los electrófilos, están los nucleófilos negativos y los nucleófilos neutros, y los electrófilos positivos y los electrófilos neutros. Son mejores reactivos los que tienen carga, ¿ok? Entonces, hablamos de buenos nucleófilos, ojalá cargados, y electrófilos, y no tan buen nucleófilo o electrófilo cuando son neutros. En este caso, si ustedes se fijan, la molécula de etileno que tengo ahí y de agua son neutras. Entonces, ambos son malos reactivos. Entonces yo necesito activar alguno de los dos. ¿Y cómo lo hago? Adicionando un ácido, que ese ácido le transfiere un protón al agua, y ahí me queda el agua protonada, y por lo tanto ahora se transforma en un electrófilo positivo. Y ahí comienza la reacción. ¿Vale? Entonces, el mecanismo, o cómo ocurre paso a paso toda esta reacción, es el siguiente. Si ustedes se fijan en el extremo derecho, superior derecho, tenemos el agua protonada. ¿Lo ven? Luego, tengo mi doble enlace. ¿Qué es lo que va a hacer el doble enlace? Con estos electrones que están en, en el orbital pi, van a ir a formar un enlace con uno de esos hidrógenos. Eso hace que estos dos electrones se muevan hacia el hidrógeno y se tenga que romper el enlace hidrógeno-oxígeno. ¿Ya? Entonces, uno de estos dos carbonos, cualquiera de los dos, va a quedar formando un enlace carbono-hidrógeno, y el oxígeno se va a llevar el par de electrones del hidrógeno. Eso me da una molécula de agua neutra, ¿sí? Y el doble enlace va a tener un enlace carbono-hidrógeno, y como uno de los carbonos se va a llevar los electrones del enlace pi, el otro va a quedar deficiente de electrones. Entonces uno va a quedar, de los dos carbonos va a terminar quedando positivo. Y ahí tenemos un nuevo electrófilo. En una segunda reacción, el electrófilo ahora es el sustrato, con este carbono positivo que se llama carbocatión. Y las moléculas de agua del entorno lo que van a hacer es, van a ir a formar un enlace con ese carbocatión, usando esos pares de electrones no enlazantes. Usa los dos electrones, forma un enlace y da esta estructura que ven aquí abajo. Fíjense que es un oxígeno que tiene tres enlaces, como el que está formando el hidrógeno aquí. Y si uno le calcula la carga formal es positiva, entonces por eso aparece el símbolo positivo acá. Entonces, esto es ya parece un alcohol, pero le sobra un hidrógeno. ¿Y cómo pierde ese hidrógeno que le sobra? Con agua del entorno. Una molécula de agua del entorno va y le saca el hidrógeno. ¿Y qué queda? El alcohol, que es el producto de hidratación, y agua protonada. O sea, en el fondo, el agua protonada viene siendo el catalizador. Por lo tanto, usamos el hidrógeno positivo, el hidrógeno que nos dio el ácido fuerte, el hidrógeno que nos dio el ácido fuerte, se lo pasamos al agua, lo usa para que la reacción camine, y luego al final tenemos que devolver ese hidrógeno de vuelta al medio. Entonces, acuérdense, los catalizadores no son ni reactantes ni productos, pero sí juegan un rol importante. En este caso, ese hidrógeno positivo que le dimos con el ácido fuerte, lo usamos al principio y lo devolvimos al final. Todo eso que condujo a transformar un doble enlace a un alcohol. ¿Vale? Eso es la explicación de cómo ocurre esta reacción que uno ve bastante simple ahí, cómo ocurre paso a paso. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto de cómo son los mecanismos? ¿A este mecanismo en particular? ¿No? Bueno, acuérdense que en estas reacciones, a diferencia de las radicalarias, en estas reacciones hay movimientos de dos electrones. Un átomo dona dos electrones y otro acepta dos electrones. Por lo tanto,
Cuando inicialmente formamos el enlace carbono-hidrógeno, se movieron los dos electrones pi y fueron a formar el enlace con hidrógeno. Los dos electrones del enlace hidrógeno-oxígeno se fueron al oxígeno. Después el oxígeno dona dos electrones al carbocatión para formar un enlace nuevo. Y así. Desde a dos electrones se dan, dos electrones se quitan. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Espero que la explicación haya quedado simple. Vale. Esto es para comentarle un poco aplicar el concepto de mecanismo de reacción. Es todas las transformaciones, todos los enlaces que se forman, todos los enlaces que se rompen, cada una de estas reacciones que conducen de reactante a producto tienen una velocidad, tienen una energía determinada. Bueno, todo eso estudiamos más a profundidad en cursos más extensos de química orgánica, pero en este caso solamente mostrarles un poquito cómo ocurre el proceso. Me interesa que ustedes puedan visualizar esto. Y un doble enlace es capaz de actuar como nucleófilo, es capaz de adicionar agua, por ejemplo. También es capaz de adicionar hidrógeno, moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Entonces tengo un doble enlace, una molécula de hidrógeno, y adiciona dos hidrógenos. ¿En qué convierte un doble enlace? En un alcano. Y a un triple enlace lo convierte en un alqueno. ¿Se fijan? Y aquí vale la pena mencionar un concepto que es el de reducción. En términos muy, muy, muy simples, vamos a hablar de reducción en química orgánica cuando una molécula forme enlaces carbono-hidrógeno y pierda enlaces con átomos electronegativos, oxígeno, nitrógeno, cualquier halógeno. ¿Ya? La formación de enlaces con hidrógeno y la pérdida de enlaces con átomos electronegativos implica la reducción del átomo de carbono. ¿Sí? Ahora, si uno lo quiere pensar así como hacerse una visión similar a lo que ustedes aprendieron en química general, ¿cuándo una especie se reduce? ¿Cuando gana o cuando pierde electrones? Cuando gana electrones. Cuando gana electrones. Vale. Entonces, piensa en un enlace, por ejemplo, carbono-oxígeno. Ese es un enlace que está polarizado. Los electrones están más cerca del oxígeno que del carbono, porque es electronegativo. Entonces, imagínate ahora que si el carbono pierde ese átomo electronegativo y se junta con uno que es menos electronegativo que él, ahora, ¿dónde van a estar los electrones de ese enlace? Más cerca del carbono, ¿cierto? Antes estaba más cerca del oxígeno, desapareció el oxígeno, y ahora que le puso un hidrógeno, los electrones están más cerca de él. Entonces, de alguna forma, ese carbono ganó densidad electrónica, se hizo más negativo, ganó electrones, y por lo tanto se redujo. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden observar una reacción de halogenación. Se utiliza un catalizador habitualmente metálico y eso es lo que provoca que moléculas de hidrógeno se puedan incorporar a un doble enlace. El mecanismo de esto no se los voy a explicar porque es bastante complejo, pero sí contarles un poco en qué se utilizan esta reacción de hidrogenación, por ejemplo. Bueno, yo les contaba que los aceites provienen de los vegetales. Y bueno, si uno toma un aceite y lo hidrogena, ese aceite, como va a perder estos dobles enlaces, se van a ir transformando en enlaces simple carbono con hidrógeno. La estructura tridimensional del aceite va a cambiar y va a cambiar de estado de agregación, se va a poner sólido. Y ese sólido que proviene de la hidrogenación de los aceites vegetales es lo que ustedes conocen como margarina. ¿Cierto? Si yo tomo aceite vegetal y lo hidrogeno, se transforma en una margarina. ¿Cuánto hidrogene yo al aceite es cuán blanda me va a quedar la margarina? Si yo la hidrogeno un montón, me va a quedar un bloque sólido, duro, y si lo hidrogeno parcialmente, me va a quedar una margarina más untable, por así decirlo. ¿Ya?
Lo que puede ocurrir en estos procesos de hidrogenación es que los enlaces que tienen, por ejemplo, los aceites vegetales, algunos de esos dobles enlaces pueden tener isomería geométrica cis, y producto de la hidrogenación puede ocurrir un proceso donde esos cis se isomericen a trans, se cambien a trans. Y el problema es que si es que durante el proceso de isomerización, o sea, de hidrogenación, se van formando muchos dobles enlaces trans, eh, esto provoca daños al organismo, ¿ok? Está asociado con el incremento de ácidos grasos trans, hace que aumenten los niveles de colesterol en la sangre. Y eso, ya saben que puede provocar eventualmente problemas coronarios. Entonces, no sé si alguna vez escucharon que en las etiquetas de las margarinas, las mantequillas, le ponían libres de ácidos grasos trans. Y eso es porque justamente en el proceso de hidrogenación se forman estos compuestos y que son perjudiciales. Si mejoramos el proceso de hidrogenación, mejoramos un poco la reacción industrial, finalmente eso ya no ocurre prácticamente. Pero en algún momento, sí, los aceites, las margarinas, venían con ácidos grasos trans y eso provoca efectos sobre el organismo. Vale. Sería una reducción. Formamos enlaces con hidrógeno y perdimos con átomos electronegativos. ¿Cómo sería una oxidación? Al revés. Bueno, sería ganar enlaces con átomos electronegativos y romper enlaces con hidrógeno. Al ganar enlaces con átomos electronegativos, el carbono pierde densidad electrónica porque los electrones se mueven hacia el átomo más electronegativo y estamos perdiendo, comillas, electrones y por lo tanto nos estamos oxidando. ¿Sí? Entonces, los distintos compuestos orgánicos tienen distintos niveles de oxidación. Por ejemplo, la forma más oxidada de un alcano sería un triple enlace, ¿cierto? Porque es una estructura que tiene menos hidrógeno que un doble enlace y a su vez menos hidrógeno que un alcano. A su vez, por ejemplo, cuando tenemos un alcohol lo podemos oxidar a un aldehído. Ahí perdemos dos enlaces con hidrógeno, uno con el carbono y uno con el oxígeno, un aldehído. Y luego podemos seguir oxidando ese carbono, reemplazando un H por un OH, y tenemos un ácido carboxílico. Y si lo terminamos de oxidar, se transforma en CO2. Entonces, un alcohol lo podemos llevar hasta CO2. Y esto pasa en nuestro organismo. Nuestro organismo es una máquina oxidativa que transforma todo lo que pilla en CO2. La exhalación de la respiración celular, ustedes saben que el gas que se exhala es CO2. ¿Y por qué CO2? Porque justamente es producto de la oxidación de todos los alimentos que nos consumimos. ¿Ya? Inhalamos oxígeno, que es el oxidante, y exhalamos CO2, que es el producto de la reacción química que ocurre dentro de nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, nuestro organismo es una maquinaria oxidativa en la cual lamento destruirles el paradigma, pero nosotros no consumimos alimentos por su estética, por su sabor, por su color, los consumimos solo por sus electrones. Así que eso es lo único que importa. No importa tanto el sabor, no importa si sabe rico, si sabe malo. Lo siento, chiquillos, acá solamente importan los electrones. Tomamos sus electrones y el resto de la materia orgánica la transformamos en CO2, que es lo que exhalamos. Los compuestos clorados también tienen distintos niveles de oxidación. Mientras más cloro, menos enlace con hidrógeno, por lo tanto, más oxidado. Y las aminas también. Una amina, como la que tenemos aquí, es muy distinta a una imina, que es lo que tenemos acá, que es un doble enlace carbono-nitrógeno, pero fíjense que perdimos un hidrógeno con el nitrógeno y uno con el carbono. Entonces, esto es más oxidado y esto es mucho más oxidado aún, un nitrilo. ¿Vale?
Entonces, vamos agregando enlaces con hidrógeno y perdiendo con átomos electronegativos, reducción. Vamos agregando enlaces con átomos electronegativos y perdiendo con hidrógeno, oxidación. Entonces, en el ejemplo de acá arriba, si ustedes miran esta molécula, ustedes no tienen por qué saber cuál es el efecto del trióxido de cromo. Si lo sabe bien, pero si no, no importa. Usted mire la reacción y con lo que yo les acabo de explicar, díganme, ¿qué está ocurriendo? ¿Una oxidación o una reducción? Una oxidación, ¿Por qué? porque pasa de alcohol a aldehído. Pero con los enlaces, ¿qué pasó? Se formó un doble enlace. Se formó el grupo ¿Con carbono. quién? ¿Quién con quién? El grupo carbono. Carbono con oxígeno. Ya, entonces, en el fondo, se formó un doble enlace carbono con oxígeno, o por así decirlo, formamos un nuevo enlace con oxígeno, porque ya teníamos uno, ahora tenemos otro. ¿Y qué más pasó? ¿Qué más pasó en esta reacción? ¿Qué perdimos? Hidrógeno. Hidrógenos. Entonces, esto, por si lo llego a preguntar, ¿cuál es la explicación? La explicación es, ocurre una reacción de oxidación porque el carbono que soporta al grupo hidroxilo ganó un enlace con oxígeno adicional y a su vez él perdió un enlace con hidrógeno. Ahora que me queda como CH. ¿Fija? Y además el oxígeno también perdió un enlace con hidrógeno. Entonces, al perder enlaces con hidrógenos y ganar con oxígeno, entonces estamos hablando de una reacción de oxidación. ¿Vale? Entonces ahora se dan cuenta que no necesitamos hacer estas ecuaciones de balancear electrones y todo ese rollo que aprendieron en química inorgánica. O sea, esto es una técnica visual. Uno mira, está ocurriendo una oxidación, está ocurriendo una reducción. Punto. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? ¿No? Profe, ¿Sí? en la tablita que está abajo, Ujú. ya digamos el CO2 es dañino para nuestro cuerpo, pero ¿cuál de los que están ahí como en el medio sería como bueno, entre comillas, para nuestro organismo? No, es que el CO2 no es que sea el CO2 no es dañino para el organismo. El CO2 es un subproducto de las reacciones de oxidación. El tema es que, claro, si tú dejas de respirar, se te acumula mucho CO2, el CO2 te desplaza el oxígeno, te quedas sin oxígeno y caput. ¿Te fijas? O sea, en esa condición sí, dañino. Pero no, tú tienes CO2, estás todo el rato exhalando CO2, no pasa nada. ¿Qué pasa con los del medio? Bueno, los del medio, eh, lo que hace la materia, lo que hace el organismo es habitualmente ir transformando todas estas etapas intermedias hasta CO2. ¿Cuándo vemos efectos nocivos? Por ejemplo, a ver, no sé si alguna vez a usted le ha pasado, o lo han visto, o se lo han contado, es cuando las personas beben mucho alcohol. Cuando las personas beben mucho etanol, estaríamos hablando de una estructura como esta, el organismo lo que hace es oxida el alcohol, y lo oxida a acetaldehído, que es el etanal. ¿Ya? Y el tema es que el etanal, cuando se empieza a acumular en el organismo, es el que provoca estos efectos de mareo, de pérdida de coordinación, y se acumula mucho por el dolor de cabeza el otro día. Entonces el organismo toma el alcohol y en el hígado lo empieza a transformar en acetaldehído. Y después lo sigue transformando a ácido acético. Por eso aumenta la acidez en el estómago, además, ácido acético. Y después el ácido acético lo termina transformando en CO2. El problema es que si tomamos mucho alcohol, la maquinaria se satura. Y empezamos a formar mucho acetaldehído, el acetaldehído se va acumulando, parte de ese acetaldehído se transforma en ácido acético,
que el organismo no es capaz de seguir oxidando porque está saturado. Entonces nos quedamos con ácido acético, con el aldehído dando vueltas por el organismo, y eso provoca algunos daños a la célula. ¿Ya? En esa condición, cuando ingeriste demasiado alcohol y tu organismo, tu maquinaria oxidativa no es capaz de procesarlo, bueno, ahí tienes un efecto negativo. Pero si estás almorzando tranquilamente, bebiendo agua o jugo, tu organismo es capaz de oxidar totalmente la materia orgánica sin problema de CO2 y no te va a pasar nada. ¿Ya? No sé si ahí te respondo la pregunta. Ya, profe, entonces como que depende de la situación. Sí, bueno, el caso del alcohol, del el excesivo consumo de alcohol, bueno, si tienes mucho acetaldehído vas a estar muy mareado, vas a sentir los efectos de, ¿cómo se llama?, de acidez aumentada. Pero sí, pues, tu maquinaria oxidativa, si bien estos compuestos van a existir dentro de tu organismo, los va a ir procesando de tal manera de transformarlos en CO2 y bueno. ¿No? Ya, profe, gracias. Vale. Bueno, y una reacción común, no sé si ustedes tienen laboratorio, ¿no?, de química orgánica. Sí, sí, Ya. profe. Y no sé si conversaron, no sé, creo que es Gloria la que les hace el laboratorio, de las reacciones de reconocimiento, por ejemplo, de las moléculas orgánicas, ¿de eso lo vieron? Por ejemplo, tomar un doble enlace y agregarle permanganato de potasio y oxidarlo. Sí, profe, también lo vimos con triple enlace. Ya. Entonces, en el fondo ustedes tienen, por ejemplo, para reconocer un doble o un triple enlace, pueden tomar el gas y hacerlo reaccionar con permanganato. ¿Qué es lo que van a observar? El permanganato es un reactivo de color morado, un morado bien bonito, que en presencia del doble enlace va a ocurrir, va a reaccionar, el permanganato va a oxidar al doble enlace. Un poco estas son las reacciones, les quería mostrar un poco las reacciones. Lo termina transformando en un ácido carboxílico por oxidación de doble enlace. Y por lo tanto el permanganato se reduce. ¿Sí? Y la reducción del permanganato a dióxido de manganeso es una especie de color café. Entonces lo que nosotros vemos es el cambio de color del permanganato de morado a café. ¿Cierto? Eso es lo que tienen que haber más o menos visto en el laboratorio. Y lo que ocurre es la oxidación del doble enlace. Formación de enlaces con oxígeno. Se me fue la idea. ¿Qué iba a comentar? Otra forma de reconocer a un doble enlace es usando estas reacciones de adición que les comenté antes. Si yo le puedo adicionar, en vez de hidrógeno, le puedo adicionar bromo molecular. ¿Ya? Puedo hacer reaccionar el doble enlace con bromo molecular. El bromo molecular es un líquido que tiene un olor intenso, es tóxico, emana un gas naranjo así súper denso encima, es un reactivo no muy utilizado hoy en día. Pero si uno toma bromo molecular y lo hago, que es un electrófilo, y lo hago reaccionar con un doble enlace, que es nucleófilo, el bromo lo voy a adicionar. Y como ya no va a existir bromo molecular, esa cuestión naranja, lo que yo voy a ver probablemente es la desaparición del color naranjo del bromo y queda una cosa incolora o un amarillo o algo más suave. Entonces, ese cambio de color es lo que a mí me da a entender de que hubo una reacción química entre el doble o triple enlace y el bromo. Entonces, otra forma de reconocer un doble enlace es usando ese tipo de reactivo. A eso te diría yo. Y eso es lo que tengo para contarles de los dobles y triples enlaces. ¿Vale? Si no hay dudas o preguntas al respecto, seguimos conversando de otros temas. Bueno.
vamos a comenzar a estudiar. Esto ya, chiquillos, ya saben que es materia para la prueba que viene. Son contenidos que vamos a hablar más adelante, pero que hay que empezar a abordarlos ahora. Le contaba a Lisette al principio de que lo que nosotros habitualmente vemos en química orgánica en un curso para los químicos, por ejemplo, es de un año, entonces con ustedes lo vemos en medio semestre, entonces lo que tengo que compactar y reducir es bastante. Entonces, y como este semestre es particularmente más corto, producto de la crisis sanitaria, de la pandemia, entonces tengo poquitas clases para hacer mi parte del curso, entonces tengo que moverme un poquito más rápido y ya voy a empezar a ver contenidos de la prueba que viene, ¿vale? Vamos a hacer esto lo más ameno posible. Vamos a estudiar ahora, vamos a pasar a la unidad 3, que es lo que denominé química de compuestos con oxígeno, nitrógeno y con azufre. Bueno, es medio mentiroso el título, porque los compuestos carbonílicos, que es lo que veo después, también tienen oxígeno, pero bueno, me refiero a los alcoholes principalmente. Bueno, vamos a conversar un poquito de los alcoholes. Los alcoholes son sustancias químicas súper comunes, están presentes en prácticamente todas las biomoléculas, tienen algún grupo OH. Los azúcares, por ejemplo, el azúcar, la sacarosa, que consumen para endulzar el té, ahí hay un montón de grupos OH, tienen la molécula ahí abajo. La presencia de grupos OH, o la gran presencia de grupos OH, está ligada a una mayor solubilidad en agua. A su vez, la presencia de pocos grupos OH está ligada a insolubilidad en agua. Y el colesterol, si ustedes se fijan, es una molécula hidrocarbonada total y que tiene un grupo OH ahí colgando, entonces que es insuficiente para solubilizarlo en agua. Y si nosotros sabemos que nuestro organismo está compuesto por más del 70% de agua, entonces ustedes verán que cuesta mucho disolver las grasas. Bueno, nuestro organismo ha evolucionado de tal manera que tiene sus mecanismos para disolver las grasas, usa el hígado, usa cuando es necesario la bilirrubina, ayuda un poco a disolver las grasas. Pero lo que habitualmente ocurre es que estas grasas, como son poco solubles, se van acumulando en los vasos sanguíneos y la excesiva acumulación de colesterol, por ejemplo, que es insoluble en agua, provoca que los vasos se tapen y infarto y ojalá que la persona no fallezca. Entonces, por eso se habla de que el consumo de colesterol es nocivo para el organismo, porque en el fondo es insoluble dentro de nuestro organismo, se acumula y tapa los vasos sanguíneos. ¿Vale? Bueno, vamos a contar un poquito acerca de los alcoholes más importantes. Bueno, el metanol o el alcohol metílico, es un nombre común, es el alcohol más sencillo. El uso más común que tiene es como disolvente industrial o como reactivo para preparar formaldehído, formalina, ácido acético y un montón de otras sustancias. Para preparar plástico, medicinas, combustible. Fíjense que a nivel industrial la reacción que si ustedes les pongo esa reacción química ahí, sin leer lo que está ahí más arriba, viendo solamente la ecuación, ¿qué me dirían? ¿Cómo se obtiene el metanol? ¿Por reacción de oxidación o reducción? Miren solo la estructura, la ecuación. Bueno, lo que deberían interpretar es que esos hidrógenos que yo le estoy agregando en presencia de un catalizador se van sumando al carbono y se van sumando al átomo de oxígeno, y lo que finalmente obtengo es un compuesto reducido. O sea, el CO, que es el monóxido de carbono, lo transformo en metanol. Ojo que el metanol es tóxico para los organismos. Tomarse un traguito, un cortito de 15 ml de metanol puede causar ceguera parcial. Y si usamos dosis mucho mayores,
puede provocar la muerte. ¿Ya? O sea, metanol, bueno, no van a tener acceso a metanol ustedes en su casa, pero, por ejemplo, el metanol se usa cuando hay intoxicaciones por alcohol. Una persona se va de copas un fin de semana y termina en la ambulancia, producto de que le dio un coma etílico. Y una de las formas de eliminar el alcohol, el etanol, es reemplazándolo por metanol, con inyecciones de metanol. Averigüen un poco porque eso en algún momento puede que les toque en algún turno. Ahora, el etanol o el alcohol etílico, esa es una de las sustancias que más reconocidas desde la antigüedad, inclusivamente. Históricamente los alcoholes se preparan fermentando granos de azúcar, bueno, en realidad lo que pillen lo fermentaban antiguamente. La fermentación es producto de tomar esa materia orgánica y con un hongo, que es la levadura, dárselo de alimento, y esa levadura lo que hace una reacción química, o sea, actúa como un catalizador, y transforma los azúcares, que tienen un grupo alcohol, los van transformando, los va oxidando a CO2 y produce etanol como subproducto de esa reacción, ¿vale? Entonces, si usted fermenta maíz, va a tener un determinado tipo de producto con alcohol. Si fermentan, no sé, el ágave, van a obtener tequila. Si fermentan la papa, van a obtener vodka. Si fermentan maíz, cebada, perdón, van a obtener cerveza. Si fermentan uvas, que son ricas en azúcares, van a obtener vino o piscos, etc. Entonces, el uso más común del alcohol es para la producción de bebidas alcohólicas. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, como disolvente en los perfumes. Ustedes compran un perfume en una botellita, en un líquido, eso es un aceite esencial que está disuelto en un solvente orgánico que habitualmente es un alcohol. Y eso uno se lo puede rociar y, bueno, con el calor del cuerpo y la temperatura ambiente, ese alcohol se evapora y te queda el residuo del aceite y eso es lo que te deja el olor. Se utiliza como disolvente en esmalte, y incluso en algunos medicamentos, como la tintura de yodo, que también alguna vez la van a tener que usar. Ya, ¿qué más les puedo contar? Otros alcoholes interesantes, el 2-propanol o el alcohol isopropílico, que hoy en día está boom de moda, siempre ha estado de moda en la salud, porque es el antiséptico más común para limpiar superficies, para limpiar las manos. Después del jabón, el alcohol isopropílico yo creo que es uno de los compuestos que más se consumen dentro de un hospital. Bueno, el etanodiol, el 1,-etanodiol, el etilenglicol, es un anticongelante, se utiliza el anticongelante para los motores. Bueno, acá en Arica no tenemos problemas de que se nos congele el agua del radiador, pero en zonas más frías, por ejemplo, pensemos que estamos en Punta Arenas, es importante que al agua del radiador le agreguemos un poquito de anticongelante. Eso evita que por las bajas temperaturas el agua se congele el radiador. El problema es que el agua al congelarse se expande y al expandirse puede romper el radiador. ¿Me fijan? Entonces por eso hay que agregarle un poquito de anticongelante y eso es un alcohol. O el 1,2,3 propanotriol, que es la glicerina, que es un producto de la industria, subproducto de la industria del jabón. O sea, el jabón es una grasa, la toman, le agregan hidróxido de sodio y obtienen las sales de ácido graso, que son el jabón, y la glicerina, que es el glicerol, y que esa industria se utiliza, se comercializa para la elaboración de cosméticos o como humectante de la piel, ¿no? Eso, para mostrarles un poco que todo esto que estamos estudiando no es tan ajeno a su vida cotidiana. O sea, me imagino que alguna vez se han puesto alguna crema humectante basada en glicerina en sus manos, ¿ya? Y eso contarles que es un alcohol. Los alcoholes aromáticos o los fenoles también hay un montón. Podría estar toda la mañana hablando de usos de los fenoles. Se usan como antisépticos, desinfectantes, fungicidas,
para la formación de los policarbonatos, de los lentes, por ejemplo, que hoy en día se utiliza, ya no se utiliza vidrio, sino que, o sea, perdón, para el marco se utiliza policarbonato, que son más livianos, para la fabricación de la aspirina o de un montón de otros medicamentos, como conservantes de alimentos. Me imagino que si alguna vez tienen la oportunidad, vean las etiquetas alimentarias y vean un poco las moléculas que contienen. Eso es cuando ustedes tengan que ir al baño y falten las revistas, bueno, siempre son buenos los envases de champú para mirar un poco y conocer qué contienen. Y de repente van a encontrarse con conservantes de alimentos y van a leer BHT. Bueno, el BHT es un antioxidante, súper interesante, es un derivado de fenol que es antioxidante, entonces lo que hace es que conserva la leche por más tiempo. La leche, si yo la abro, le entra oxígeno y el oxígeno desencadena reacciones de oxidación. El BHT reacciona rápidamente con ese oxígeno, se oxida él y deja que la leche se mantenga intacta. Eso es lo que hacen los preservantes de los alimentos. Reaccionan ellos, se ponen como barrera de defensa del alimento, reaccionan ellos con el oxígeno y evitan que se oxide. Bueno, a propósito, que ahora estamos en cuarentena y tenemos más tiempo para cocinar, otro uso común de derivados de fenol es los aceites esenciales, y me imagino que alguno o alguna de ustedes o en sus casas han preparado algún queque últimamente y utilizan especias o saborizantes. Y esos son derivados de moléculas fenólicas. Por ejemplo, lo que le da el sabor a la vainilla, a la esencia de vainilla, es una molécula que se llama vainillina, que es un derivado de fenol que está aquí abajo. El eugenol es lo que le da el olor al clavo de olor. Si quieren prepararse una leche caliente con clavo de olor, el sabor característico del clavo de olor es el eugenol. El isoeugenol, fíjense que aquí lo único que cambia es la posición del doble enlace, es lo que le da el sabor a la nuez moscada. El carbacrol, el orégano, el timol, la menta, el tomillo. De hecho, el timol, la molécula de timol, se utiliza concentrada en los enjuagues bucales. Alguna vez, no sé si han tenido la oportunidad de usar un enjuague bucal saborizado con menta. Bueno, eso es la molécula de timol la que les pica la boca. Bueno, aparte del alcohol en sí, el timol es el que le da el saborcillo a menta. Bueno, ¿en qué más se pueden utilizar? Bueno, acá en los éteres, el uso más común fue hace unos 100, 120 años atrás, se utilizaba como anestésico, ¿sí? Entonces se les daba con un paño empapado de éter, se les ponía en la boca a las personas, esas personas se desmayaban y ahí se podía hacer todo el procedimiento quirúrgico de esos tiempos, que evidentemente era un poco más carnicero que lo que se hace hoy en día. El problema es que el éter dietílico es volátil, entonces el efecto se pasa rápido y es inflamable, o sea, si tenemos una llama cerca, explota la cuestión. Entonces, claro, era muy peligroso de usar, y los 50 años pasaron y el éter dietílico evolucionó a otros anestésicos, en los cuales en las cadenas carbonadas se fueron reemplazando hidrógenos por halógenos, cloro, flúor, y eso hace que sea menos volátil y menos inflamable. Entonces, una segunda generación de derivados éteres que se utilizó mucho en la anestesia. Hoy en día ya casi no se usan, pero bueno, siempre es interesante saberlo y vincularlo con la medicina. Bueno, y la otra familia que les quiero comentar son los tioles, que son los derivados azufrados. Los tioles son equivalentes a los OH. En el fondo se reemplaza el oxígeno del OH por azufre. También se conocen como mercaptanos, o que captan mercurio, de ahí viene el nombre. ¿Y dónde podemos encontrar en nuestra vida cotidiana a los tioles? Bueno,
Los tioles se reconocen por tener aromas intensos, como por ejemplo el olor a ajo, el olor a cebolla. Ese olor penetrante intenso es producto de los tioles que contienen. Antiguamente los dibujos animados mostraban a los zorrillos y al aroma que emiten los zorrillos para espantar no sé, a otros animales. Bueno, efectivamente, el aroma que expele el zorrillo es un mecanismo de defensa que tiene para alejar depredadores, y ese olor intenso es producto de compuestos azufrados. Un uso, aparte del ajo y la cebolla, también cotidiano, es en el gas licuado. El gas licuado, ya les contaba, que es una mezcla de propano y butano, y que en el fondo hacemos una reacción de combustión con él. Pero el butano y el propano son inodoros. Entonces, el problema es que si tenemos una fuga de gas, no sabríamos que tenemos una fuga de gas. Vamos a encender una llama y capaz que explote la casa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se agrega unas moléculas de un mercaptano, se le agrega a la mezcla. ¿Para qué? Entonces, cuando uno abre la llave, siente inmediatamente un olor, ¿cierto? Y ese olor es un mercaptano que se le agregó justamente para darle esa característica, porque si no, probablemente no lo sentiríamos y podríamos provocar un incendio. Entonces ahí tienen otra aplicación de los mercaptanos en la vida cotidiana. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer hasta ahí? En cuanto a la estructura química, los alcoholes, mírenlo así, son los primos orgánicos del agua. El agua es HOH, ¿cierto? Si yo reemplazo un H por una cadena carbonada, me queda ROH, que es un alcohol, o RSH, que es un tiol. Entonces, básicamente, los alcoholes y los tioles son los primos orgánicos del agua. Entonces, como el agua, forman una estructura, el enlace carbono, oxígeno y hidrógeno tienen una geometría, digamos, angular. Esos oxígenos tienen dos pares de electrones no enlazantes que apuntan hacia distintas zonas del espacio, y como están disponibles para formar enlaces con centros deficientes de electrones o electrófilos, el oxígeno se considera como un centro nucleofílico, ¿ya? Entonces los alcoholes pueden actuar como nucleófilos. ¿Qué otra cosa contarle de la estructura de los alcoholes? Bueno, que existen los alcoholes, se pueden categorizar como primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, y fenólicos, bueno, dependiendo de a cuántos carbonos está unido el carbono que soporta los H. Entonces, si se fijan en el dibujo que yo tengo a mano derecha, si este carbono que soporta los H está unido a un carbono, se habla de un alcohol primario. Si este carbono está unido a dos, secundario. Si está unido a tres, terciario. Si está unido a un benceno, o sea, si ese carbono es parte de un benceno, bueno, estamos hablando de un fenol. Eso ya lo saben. ¿Ya? Entonces, tenemos el tanol, que es un alcohol primario, el isopropanol, que sería un alcohol secundario, y el terbutanol, que sería un alcohol terciario. Bueno, respecto de los fenoles, fíjense, acá hay un esquemita. Acá estoy mostrando la resonancia del anillo de benceno. ¿De qué nos sirve dibujar esta estructura resonante? En el fondo, ustedes tienen que hacerse la imagen de que los electrones no enlazantes del oxígeno se incorporan al anillo de benceno, entran al anillo de benceno. ¿Sí? Se están desplazando. Los electrones del anillo de benceno se están moviendo todo el rato, pero además ahora el oxígeno está aportando con 2 electrones más a este sistema electrónico que se está moviendo todo el rato, ¿ya?
Entonces, como que el OH lo que hace es extender todo este movimiento de electrones y esto se refleja con estas estructuras resonantes. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como le estoy agregando electrones al benceno, hace más reactivo al benceno. El OH es un grupo que vuelve más reactivo al benceno. Y por otro lado, el oxígeno queda con una carga parcial positiva. Y eso hace que se debilite el enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Por qué se debilita? Porque como tiene carga parcial positiva y el oxígeno es un átomo electronegativo, le gustan los electrones no ser positivo, entonces prefiere ceder el protón y quedarse con los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno para él estabilizarse o hacerse ganar electrones, ¿se fijan? Entonces podemos pensar que el hidrógeno del fenol es un hidrógeno acídico. Lo podemos ceder como un protón al medio, porque así lo que me queda es que el oxígeno se queda con los electrones del enlace y compensa esa carga positiva que tiene. ¿Ya? Entonces, se fijan, esas son consecuencias de la resonancia del fenol. Hace más reactivo el benceno y hace más lábil el enlace oxígeno-hidrógeno. Bueno, los éteres serían como los primos en segundo grado del agua, porque decíamos que HOH, su primo más cercano en el alcohol es ROH y un éter es ROR. Entonces ahora ya no tenemos hidrógeno. Entonces vendría siendo como está relacionado con el agua, sí, pero un primo más lejano. Bueno, ¿por qué comento todas estas relaciones con el agua? Porque ustedes tienen que haber aprendido una frase acuñada por Lavoisier hace mucho tiempo atrás, que es que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, como los alcoholes son primos del agua, entonces uno puede suponer que los alcoholes son solubles en agua. Y efectivamente lo son, pero no todos. No todos. ¿Por qué? Porque el grupo H permite la interacción con el agua y se mezclan y se solvata el grupo H y ocurre el proceso de disolución. Pero el problema es que la cadena hidrocarbonada no es soluble en agua, como lo vimos para el colesterol. Entonces, si tenemos una molécula con alto grupo H, perfecto, se va a disolver en agua. Si tenemos un alcohol con cadena corta de carbonos, entre 1 y 4, ningún problema, es probable que se disuelva en agua. Pero si tenemos 5, 6, 7 átomos de carbono, esa parte hidrófoba se hace más importante y por lo tanto ya no lo podemos disolver. ¿Ya? Entonces, claro, lo semejante disuelve a semejante, sí, pero no es que siempre aplique. El hexanol tiene grupo H y es semejante al agua, pero no es soluble en agua. ¿Por qué? Porque la cadena carbonada es más larga, más grande. La interacción que ocurre entre las moléculas de agua y las moléculas de alcohol se llaman puentes de hidrógeno. Y al respecto, yo anoche les subí una lectura complementaria de esta unidad que tiene que ver con las interacciones intermoleculares y las propiedades físicas de la materia, de los compuestos orgánicos. Entonces ahí van a entender un poquito más cómo ocurren los procesos de disolución, por ejemplo, para entender cómo son las interacciones que hacen que una sustancia, por ejemplo, sea líquida, sea sólida. Todo eso depende de las interacciones intermoleculares que forman. ¿Vale? En el caso de los alcoholes de bajo peso molecular, o de pocas cadenas, de pocos carbonos en su estructura, el OH va a formar puente de hidrógeno con el agua y por lo tanto se va a disolver. ¿Qué pasa con los éteres, por ejemplo? Decíamos que los éteres carbono, oxígeno, carbono, pero el éter no tiene hidrógeno. Entonces, una molécula puede donar hidrógenos para formar un puente de hidrógeno o aceptar hidrógenos para formar un puente de hidrógeno. Los alcoholes como tienen hidrógenos unidos a oxígeno, esos hidrógenos son capaces de formar puente de hidrógeno. Puedo usar ese hidrógeno para formar un puente, pero el oxígeno también puede reservar un hidrógeno para formar un puente. ¿Ya? Entonces, vean por ejemplo acá el dibujo que tengo acá a mano izquierda. Aquí en el alcohol,
el oxígeno puede formar un puente con hidrógeno de otro alcohol o de agua, y aquí el hidrógeno del mismo alcohol puede formar él un puente con oxígeno del agua. ¿Ya? Entonces tenemos el hidrógeno y el oxígeno que son capaces de formar puentes. En los éteres, por ejemplo, no tenemos hidrógeno. Entonces, él solo puede recibir hidrógenos y por lo tanto forma menos puentes de hidrógeno y por lo tanto será menos soluble en agua que los alcoholes. ¿Sí? Se forman menos puentes de hidrógeno. Bueno, y ahí estaba un poco lo que les contaba recién. Si quieren entender un poco más de las interacciones intermoleculares que ocurren, lean por favor la lectura que les dejé. Es cortita, son como 10 slides y la mayoría son bonitos. Bueno, voy a avanzar un poco. Esto lo pueden leer ustedes acerca de las propiedades relativas de los alcoholes. Pero una de las propiedades que más, aparte de la solubilidad en agua, de ciertos alcoholes, es su acidez. Esa es una de las propiedades interesantes que tienen los alcoholes. Los alcoholes como son primos del agua, entonces tienen un comportamiento químico parecido. Si ustedes se recordarán de química general, ustedes tienen que haber aprendido que el agua se comporta como ácido o se comporta como base según lo que tenga al lado. Si el agua la hago reaccionar con una base fuerte, el agua actúa como base. Si el agua la hago reaccionar con un ácido fuerte, actúa como base. O sea, es capaz de aceptar protones o ceder protones. ¿Ya? Los alcoholes, por lo tanto, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Son capaces de aceptar protones o de ceder protones. Ahora, los alcoholes, lo más común es que cedan protones. Por lo tanto, sean ácidos. Y por lo tanto, son ácidos débiles. Son ácidos como el agua, son ácidos débiles. Entonces, no reaccionan con bases débiles, como por ejemplo las aminas o el ion bicarbonato. Están necesariamente, si yo quiero sacar un hidrógeno del alcohol, el hidrógeno unido al oxígeno, por supuesto, lo tengo que hacer con una base bastante fuerte. ¿Ya? Esto se los comento porque algo de esto tienen que haber visto en el laboratorio. ¿Qué pasa con los fenoles? Acá hay una gran diferencia. Los alcoholes son ácidos débiles, pero los fenoles son ácidos un poco más fuertes. Entonces, eso implica que un ácido sea más fuerte que otro, tiene que ver con la capacidad de disociarse, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad de ceder ese protón. Cuando un fenol cede un protón, lo que me queda es un oxígeno negativo. Y esa carga negativa, en vez de condensarla o concentrarla en el átomo de oxígeno, tengo la capacidad de mover esos electrones hacia el anillo de benceno, por resonancia. ¿Se fijan? Muevo esos electrones al anillo de benceno y la carga, por lo tanto, no me queda concentrada en un átomo, se está repartiendo la carga negativa por toda la molécula. Por lo tanto, al fenol, además, como tiene una carga parcial positiva al oxígeno, le cede el protón al medio. A él no le cuesta tanto ceder el protón al medio, se lo doy. ¿Por qué? Porque lo que queda, que es la base conjugada del fenol, es estable. ¿Sí? Los alcoholes son ácidos más débiles. ¿Por qué? Porque si el alcohol cede el protón al medio, ¿qué pasa con la carga negativa? Queda condensada en el oxígeno y el oxígeno tiene que hacerse cargo de esa carga negativa. No la puede mover porque lo que tengo al lado es una cadena carbonada. Hidrocarbonada, carbono CP3. No tengo un anillo de benceno que me permita por resonancia mover a los electrones a lo largo de la estructura. Entonces, eso explica que si nosotros tenemos una escala de acidez, que los fenoles sean más ácidos que los alcoholes. ¿Ya? Si los fenoles son más ácidos que los alcoholes, por lo tanto, estos sí pueden reaccionar con bases más débiles. Y una buena forma de reconocer si tengo un alcohol o un fenol en una muestra desconocida es haciéndola reaccionar con una base. ¿Sí? Si lo hago reaccionar con una base débil, al alcohol no le va a pasar nada porque es un ácido débil, pero el fenol, que es un ácido más fuerte, sí va a haber una reacción ácido-base. ¿Se fijan? Porque es más ácido.
Un ácido fuerte puede interactuar con bases débiles, un ácido débil no. Y ahí tenemos otra forma de poder diferenciarlo, reconocerlo. Bueno. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vamos muy rápido. No, profe, yo pienso que va a buen ritmo. Así los mantengo despiertos. Lo que sí, ya se me está acabando la garganta. Ya, vamos a seguir unos minutitos más. Bueno, ya les conté un poco cuáles son los usos cotidianos de los alcoholes, éteres, tioles. Y un poco hablamos de su estructura. Hablamos de algunas propiedades físicas. Veamos la preparación de alcoholes y las reacciones de los alcoholes. ¿Ya? Que esto es interesante de estudiar con un poquito más de detalle. No voy a profundizar mucho, pero sí con algún detalle. ¿Cómo podemos obtener alcoholes? Recién, al principio de la clase, veíamos que si yo tengo un alqueno y lo hidrato, le agrego agua por adición, ¿qué me queda? Un alcohol. ¿Cierto? Entonces, una forma de preparar alcohol es por hidratación de alquenos. Otra forma es por sustitución, por reacción de sustitución. Si yo tengo un grupo H, puedo intercambiarlo por ejemplo, en este caso un bromo, y me da un alcohol. ¿Ya? Entonces, por hidratación de alquenos, por sustituciones, y lo más común son por reacciones de reducción de compuestos carbonílicos. Por ejemplo, si yo tengo un aldehído y lo reduzco, le agrego hidrógenos tanto al carbono como al oxígeno, ¿qué pasa? Me queda un alcohol primario. Fíjense que este es un alcohol primario, que este carbono que soporta los H está unido solamente a un carbono. Ahora, si yo tomo una acetona como referencia y la hidrogeno, ¿qué me queda? Se pega un hidrógeno en el carbono de aquí, se pega un hidrógeno en el oxígeno de acá, y me queda un alcohol, pero de secundario. ¿Ya? Entonces es interesante que es muy importante la selección del reactivo para obtener el producto que yo deseo. Si yo quiero obtener un alcohol primario, tengo que usar un aldehído. Si yo quiero obtener un alcohol secundario, tengo que reducir una acetona. ¿Ya? Por reducción, alcoholes terciarios es imposible de obtener. Porque eso implicaría que este carbono tendría que estar formando 3 enlaces con carbono. O sea, esto es un alcohol secundario, esto se transforma en alcohol secundario porque este carbono ya está unido a dos carbonos. Pero un alcohol terciario, ¿cómo lo formo? O sea, tendría que tener un quinto enlace el carbono con otra cadena carbonada para que al reducirlo me quede un alcohol terciario. Eso es imposible. Bueno, los ácidos carboxílicos y los ésteres también se reducen y esos también dan alcoholes primarios. O sea, tomo un ácido carboxílico, lo reduzco a un éster y también voy a llegar a un alcohol primario. El único que me da alcohol secundario son las cetonas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo que tienen que fijarse es esta parte. Este carbono, ¿a qué está unido? Si esto yo lo reduzco, esto me va a quedar como 1H, esto me va a quedar en H, y esto me va a quedar CR. Entonces, un alcohol primario. Esta tablita es bien interesante, que va mostrando los distintos estados oxidativos. Por ejemplo, un alcano, que lo puedo oxidar en un alcohol primario. Es una oxidación porque estoy ganando enlaces con oxígeno. Ese alcano lo puedo oxidar en un aldehído y lo puedo llevar hasta incluso un ácido carboxílico, que es la forma más oxidada de la materia orgánica. La forma siguiente, que es el CO2, ya no se considera una molécula orgánica. Y bueno, yo les decía al principio del curso que la química orgánica se basa en la química de los compuestos de carbono. Bueno, el CO2 lamentablemente no queda dentro de los compuestos orgánicos, queda dentro de la familia de los compuestos inorgánicos. Es una de las pocas excepciones donde un compuesto carbonado queda fuera de la química orgánica o de los límites de la química orgánica. Entonces, la forma más oxidada del carbono es el ácido carboxílico. Bueno, podemos obtener ácidos carboxílicos o ésteres
por reacciones de oxidación, o al revés. Fíjense que podemos llegar desde un alcohol hasta un éster oxidando, pero podemos llegar de un éster a un alcohol haciendo lo contrario, reduciendo. O sea, voy quitando hidrógenos y voy formando enlaces con oxígeno, oxidación. Si hago lo contrario, quito enlaces con oxígeno y agrego un hidrógeno, reducción. Y voy jugando, voy convirtiendo distintos grupos funcionales por estas reacciones de óxido-reducción. Está bueno eso, ¿no? Bueno, dicho esto, esas son las formas de cómo uno puede obtener alcoholes. ¿Cuáles son las reacciones de los alcoholes? Yo creo que esto lo vamos a dejar colgando para la próxima clase del día martes. Yo creo que por hoy ya está bueno, es suficiente. Quiero saber si tienen alguna duda o pregunta o comentario de lo que hemos visto hoy. Ha sido una clase más extensa, con mucha más información, pero que no se preocupen que la estoy grabando y va a quedar, se las voy a subir para que después la vuelvan a mirar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profe, Carla. es que cuando metía como los electrones al benceno, ya no estaba el doble enlace y solo se veían dos dobles enlaces. Eso era Sí. porque estaban los electrones. A ver, vamos a... Déjame... Voy a ver la diapositiva. Bueno, esta diapositiva por si acaso ya está. También está en la intranet, si la quieren mirar. Me imagino que me estás hablando de esta diapositiva. ¿Sí? Sí, de esas. Sí. Voy a tener que volver manual. Creo que era la 13, sí, ahí. Fíjate, yo estoy absolutamente seguro que lo primero que me van a preguntar mañana en la clase de repaso es sobre resonancia. Entonces aprovecho de despejar algunas dudas inmediatamente. La resonancia, yo les contaba para qué sirve. Hay moléculas que no las podemos representar en una estructura de Lewis, tengo que dibujarla en varias, como es el caso del fenol. Pero en el fondo hay otro concepto más profundo y subyacente a la resonancia y que tiene que ver con el movimiento de los electrones a lo largo de una estructura carbonal. En el fondo, ¿cuándo hay resonancia? Cuando tengo pares de electrones no enlazantes y cuando tengo dobles enlaces cercanos. Si yo tengo una estructura que tenga esa condición, un átomo con pares de electrones no enlazantes y un doble enlace vecino, probablemente haya resonancia. Entonces, fíjate, el oxígeno va a mover sus electrones, aquí del fenol, los va a mover para formar un enlace con carbono. Entonces va a distribuir su densidad electrónica, se la va a compartir parte de ella con el carbono vecino. Si este movimiento de electrones necesariamente conlleva a que el doble enlace vecino se tenga que romper. Y por lo tanto, este doble enlace, porque si no este carbono, si te fijas, si forma un nuevo enlace aquí, este carbono me quedaría con 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. El carbono solamente forma 4. Bueno, hoy en día sabemos que no es tan así, pero ya, no me voy a liar con eso. Ya, pero básicamente forma 4 enlaces. Los electrones se mueven aquí, forman un doble enlace con el carbono, reparte sus electrones con el carbono, y eso en consecuencia hace que el doble enlace vecino se rompa. Entonces, convertimos un par de puntitos en un doble enlace, y ahora ese doble enlace que teníamos aquí se transforma en un par de puntitos, que debería estar dibujado acá, pero el mono no me quedó, en este carbono de aquí. Ahora fíjese de nuevo, tengo un par de electrones no enlazantes aquí, y tengo un doble enlace vecino. Entonces, ¿qué va a volver a pasar? Movimiento de electrones. Los electrones, este par de puntitos que estaría aquí, se mueven aquí y forman un nuevo doble enlace, y este doble enlace se abre y forma un par de puntitos acá abajo. Y eso va después moviéndose. ¿Sí? Entonces, Ya. bueno, acá sí,
si la pregunta era que le falta un doble enlace aquí, sí, le falta un doble enlace aquí. Esta figura está mal hecha. Ah, ya, Acá le falta un doble enlace, sí. Pero Pero el aproveché de doble enlace explicar la queda resonancia arriba. también. Sí, debería haber un doble enlace oxígeno-carbono. Acá, yo no acá. Aquí y aquí. Me faltaron esos enlaces. Pero ahí no dejaría de ser benceno, porque el doble enlace está fuera del ciclo hexano. Ah, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver si lo alcanzamos a ver, pero en el fondo esto sí pasa. De hecho, el oxígeno reparte sus electrones con el benceno. Porque estos electrones se mueven todo el rato, se están moviendo, y pueden salir del anillo, así como pueden ingresar electrones al anillo. Ah, ya. ¿Y qué dijo profe del OH? Que era como ácido, no sé, dijo algo cuando estaba Sí. hablando en esa misma diapositiva. Ah, sí, lo que dije en esta diapositiva es que como el oxígeno dona electrones al benceno, le aparece una carga formal positiva. O sea, se hace más positivo, porque en el fondo estoy donando electrones hacia el benceno, entonces estoy perdiendo electrones, por así decirlo. Se hace positivo. Pero el átomo de oxígeno no le gusta ser positivo, porque es un átomo electronegativo, le gusta traer electrones, no cederlos. Entonces, ¿cómo compensa que yo le pueda ceder electrones al benceno? Entonces, como al lado tengo un enlace con hidrógeno, bueno, yo te doy electrones al benceno, pero le quito al enlace con hidrógeno. O sea, que producto de que los electrones se mueven al benceno, el oxígeno tira con más fuerza los electrones del enlace con hidrógeno. Eso hace que ese hidrógeno sea más fácil de ceder. Y por lo tanto es un ácido, es un hidrógeno que más fácil se va a separar de la molécula. No sé si me captaste la idea. Es como Sí. que yo te doy y por otro lado tiro al vecino. Y al tirar electrones del enlace vecino, ese hidrógeno queda más expuesto. Ya. Ya, profe. Vale. Ya. Siendo las 9:28, yo creo que lo tenemos que dejar hasta aquí. Probablemente tengan alguna otra clase ahora a continuación. Disculpen que me haya extendido tanto. Espero que se hayan entretenido. Hablamos de hartas cositas. El martes seguimos. Bueno, mañana nos vemos en la tarde. Ya les dejé el link por intranet de cuál es la contraseña y la sesión de la reunión para que nos veamos mañana a las 6. El lunes tenemos la prueba a las 6 de la tarde y el martes nos vemos en clases. ¿Cómo va a ser la prueba? Todavía no lo puedo definir cómo lo voy a hacer, entonces se lo voy a informar a través de la intranet. Oportunamente, por supuesto. ¿Ya? Entre hoy día y mañana. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Comentarios? ¿No? Bueno, si no hay, me despido. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. chao, profe, Chao, cuídese. chao. Chao, profe. Cuídense. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.